Buen día, chicos y chicas de Zoología 1. Quiero comentarles primero algunas cosas con respecto de este artículo que ya leyeron. Han hecho un buen trabajo, pero creo que solamente sospecho, no tengo una evidencia más concreta, pero sospecho que algunas cosas deben de ponerles más atención. Bueno, también son comentarios míos. Primero, una explotación intensiva en una cuestión de acuacultura se refiere a un tipo de cultivo en donde hay una alta densidad de organismos. Lo contrario sería una explotación extensiva que tiene menos cantidad de densidad de organismos, pero también pues tiene menos cuidados. Así que en las explotaciones intensivas hay muchas densidades, se trata de producir lo más que se puede y hay muchos cuidados de por medio en ese tipo de explotación. Aquí en este otro comentario dice que entre patógenos y huéspedes. Bueno, en la terminología que utilizan los que pues estudian los parásitos, eh, al que recibe al parásito, algunos le dicen huéspedes. Bueno, a mí me gusta mejor decirle hospederos, pero pues considerando que no todos piensan como yo, hay que tener cuidado porque entonces al hospedero, según yo, algunos le dicen huéspedes. Es quien recibe entonces al parásito. Hay que tener cuidado en esto. Otra cuestión que surge aquí es el término helmintiasis. Y esta helmintiasis se refiere a todos los helmintos. Qué gran cosa. Y la palabra helminto se refiere a muchos tipos de gusanos parásitos. No es un término taxonómico, pero se utiliza mucho. Incluye eh, monogéneos, incluye tremátodos, incluye céstodos, incluye acantocéfalos, incluye nemátodos y otros organismos. Luego, dice aquí que hay un peligro para los cultivos de cíclidos y ciprínidos. Bueno, estos son las tilapias, principalmente en México y en todo el mundo es el cíclido que más se cultiva, y ciprínido se refiere a las carpas, que es un grupo muy extenso y hay varias especies de carpas que se cultivan. Dice aquí, debido al movimiento internacional a que han estado sujetos los peces, los monogéneos han sido ampliamente dispersados. Y esto se refiere a que los parásitos son llevados junto con los peces a otros lugares. Y entonces hay parásitos introducidos. Aquí en México, bueno, pues hay parásitos introducidos y que se han diseminado en muchas especies. Supongo que les he dicho, pero les recuerdo que la introducción de especies es la segunda causa de peligro para toda la biota. Plantas, animales, para todo. La primera causa es la pérdida del hábitat y la segunda, las especies introducidas. Dice, en algunos monogéneos la relación huésped-parásito tiene una marcada especificidad. Eso se refiere a que son específicos para ciertas especies. Lo contrario es que sean parásitos generalistas. Y un parásito generalista puede incluir a muchas especies. En muchas veces esas especies que incluye tienen alguna afinidad taxonómica, es decir, alguna familia, no solamente una especie, pero a veces van más allá y son más generalistas todavía. Así que una especie introducida y que sea generalista tiene un amplio potencial de ser una especie invasora, es decir, que pase a otras especies y que ahí prospere en esas especies. Ahora, en estos días, creo que sabemos que una nueva enfermedad pues es difícil de controlar. Lo mismo pasa con estos. Los peces
nativos, los que nunca han tenido esos parásitos exóticos, pues nunca han estado expuestos y su cuerpo tarda más en estarse protegiendo. Dice, se han realizado múltiples importaciones de carpas de China a México que han dado lugar a serias parasitosis ocasionadas por el Cestodo Botryocephalus aquelognati y del Temastodo Centrocestus formosanus. Eso sucedió en 1965, en parte, donde muchas carpas provenientes de China se importaron y pues habrá que decirlo, los biólogos no tuvimos el cuidado de tener la cuarentena de esos animales, la medicación necesaria antes de pasarlo siquiera a un estanque en México. Debió haber existido eso para que pues los parásitos no se pasaran al ambiente mexicano. Bueno, dice, sin embargo, en el caso de los cíclidos, la transfaunación de monogenios, es decir, que se pase el monogenio de un lugar a otro o de una especie a otro, de monogenios de mojarras exóticas a mojarras nativas, es muy marcada. Ahí en los cíclidos, entonces, es importante el asunto de los monogenios. Ahora, deben de poner especial atención en todos los asuntos de los parásitos porque vamos a estar viendo en lo que resta del curso bastantes especies parásitas. Deben de poner atención en que hay ciertas condiciones en que el parásito se favorece, ya sea porque se favorece su reproducción, porque se favorece su transmisión. Y en este caso, bueno, son temperaturas elevadas. Por supuesto que eso depende de cada especie de parásito. Y para los monogenios en general, las temperaturas elevadas le favorecen porque el ciclo biológico puede realizarse en menos de un día. Esto es exagerado, de rápido. Dice, hay especies que producen huevos, por otro lado, que soportan temperaturas cercanas a los 6 grados centígrados, muy frías. Estos huevos permanecen en el fondo de los estanques para eclosionar en la primavera siguiente. Son huevos entonces de resistencia, permanecen ahí en los estanques y eso nos da a entender que hay necesidad de diferentes medidas para controlar a los parásitos. En un primer caso, con respecto a la temperatura que mencionábamos, pues cuando hace calor hay que estar muy al pendiente de los peces. Si se nota cualquier comportamiento que fuera sospechoso, pues hay que sacar una muestra de esos peces para ver qué parásito es el con el que se está tratando, si es que es un parásito, y pues hacer las medidas sanitarias pertinentes. Es por eso que bueno, hemos estado haciendo la práctica de los parásitos, porque bueno, pues no es agradable estar sacrificando esos animales, pero pues necesitamos tener la práctica para, en su caso, poder realizar al menos en un inicio, ¿verdad? Una práctica sencilla, poder realizar una exploración de qué parásito es el que está causando algún daño en algún cultivo. Y en este caso, lo que se debe de hacer con estos huevos de resistencia es que hay que estar planeando la sanitización de los estanques de cada cierto tiempo. Esto implica que los estanques tengan un rol en todo lo que es el proceso de la acuacultura y en algún momento en cada estanque le va a tocar vaciarse y limpiarse perfectamente. En estanques que son semirrústicos, que quiere decir que tienen paredes tal vez de piedra, tal vez construidas de alguna manera, pero el fondo es de tierra, o en estanques rústicos que son prácticamente tierra, pues esos son difíciles de poder estar limpiando, pues, precisamente porque los huevos están en la tierra. Pero pues hay también medidas que se pueden estar realizando. El simple secado y la exposición al sol durante algunos días ayuda, aunque no es suficiente. Se le pone cal también para que se mueran
esos huevecillos y así después se continúa con el cultivo. Hay entonces en los peces que están infectados pues varios síntomas. Hay una respiración acelerada, los peces tienen menos color, no están con los colores encendidos, depende por supuesto de eh, de la coloración que tiene cada especie. Y también están débiles, generalmente entonces están mucho más quietos, pueden estar en el fondo del estanque o pueden estar hacia la superficie del estanque. Y dice aquí que hay una hipofunción respiratoria, una baja en la función respiratoria. Y esto, cuando esto sucede, pues están hacia la superficie del estanque, pueden inclusive estar moqueando, tratando de jalar aire. En casos severos se provoca la muerte por asfixia. Tienen entonces decaimiento, inactividad, la piel puede estar irritada, los peces se frotan contra las paredes u otros objetos, eso tratando de quitarse pues a un parásito. Se pueden provocar heridas que pueden dar lugar a infecciones bacterianas. Y pasa entonces que cuando hay una enfermedad provocada por algún parásito, generalmente es que hay algo mal en nuestro cultivo. Puede ser que la calidad del agua esté mal, puede ser que las condiciones físicas se nos estén yendo de las manos, una temperatura elevada, que haya un estrés por bajo oxígeno, puede ser que estemos alimentando de más a los animales y se quede una parte del alimento ahí pudriéndose y siendo lugar donde puedan llegar hongos, bacterias, etcétera, cosas así. Entonces, cuando aparece una cuestión parasitaria, es frecuente que si no se atienden las condiciones del ambiente o se sacan los peces más enfermos o se hacen las medidas sanitarias pertinentes, van a llegar otras enfermedades. Y esas enfermedades, esos otros parásitos, pueden ser también bacterianos, por cierto, aquí lo dice. Esas otras enfermedades tienen un efecto sinérgico. Eso creo que lo comentamos en clase. Se refiere a que cuando hay una sinergia, los parásitos, el daño, no solamente es la suma de un parásito y de otro, sino que es una especie de multiplicación y entonces el daño es mayor entre los dos parásitos o entre los tres parásitos que entre uno solo. Así que dice, también se puede aparecer úlceras, zonas inflamadas, enrojecidas y en peces intensamente infectados se puede presentar turbidez de córnea o incluso ceguera. Estas condiciones pueden hacer que los peces inclusive sean más fácilmente depredados por aves y las aves para algunos parásitos, para algunos ligenios, son un hospedador de algunas fases larvarias y se encargan pues también de transmitir, de llevar de un lado a otro los parásitos. Así que en un cultivo aparentemente aislado de nuestros peces, si llega un ave y pues deja ahí las fases larvarias en el estanque, pues pueden estar siendo el foco de infección de parásitos que no habían aparecido. Muy bien. Dice, los peces muertos en algunos casos no funcionan para realizar la prueba de inspección de qué parásitos hay, pues hay especies de monogenios que suelen abandonar rápidamente los cadáveres. Y eso es en general para los parásitos externos que están sobre la piel, sobre las branquias, pues ya un pez muerto no tienen mucho que hacer ahí y se separan y buscan pues otro pez al cual puedan parasitar. También aquí deben de estar pensando en qué factores favorecen entonces el desarrollo y dispersión de los monogenios y de cualquier parásito. Y aquí ponen algunas características propias del animal. Pero también hay otras características que son propios del sistema de cultivo. Y eso es lo que nos toca pues, manejar, ¿no? Como biólogos en su caso. Y entonces puede ser que haya una deficiencia en el suministro de agua. Puede ser que
haya falta de higiene. Puede ser que las crías que llegaron y que, pues bueno, la Secretaría de Pesca nos sembró, o de algún otro lugar, ¿verdad? Las fuimos a comprar y se sembraron, ya tenían algunos peces parasitados. Eso hay que considerarlo para tener los cuidados debidos cuando llegan nuevos peces. O que la alimentación sea inadecuada, los factores ambientales sean adversos a los peces. Hay que mencionar que un pez bien cuidado no va a estar teniendo en general enfermedades parasitarias. Va a ser un pez sano por mucho, mucho tiempo. En el acuario que teníamos aquí en la facultad, por ahí del año 2000, muchos de los peces que empezaron en nuestro acuario de tamaño mediano, duraron bastantes años. Algunos duraron hasta 7, 8 años. Y bueno, pues cuando la gente piensa que un pececito ya se les murió a los 3 meses, ¿no? Y se piensa pues algo así normal. No, un pez debería de estar viviendo 2, 3 años dependiendo de la especie, y algunos pues mucho más años. Para algunos de esos peces pues se les tuvo que buscar más bien quién se pudiera quedar al final con ellos y que tuviera una pecera grande para que estuvieran a gusto, porque ya estaban bastante grandes. Bueno, dice que hay que prevenir el transporte de monogéneos de un estanque a otro. El diseño de los estanques es importante para que las propias parásitos no estén pasando de un estanque a otro. Si el agua llega a un estanque, pues no se va a pasar esa misma agua a otro estanque, sino que el flujo de agua debe de ser nuevo para cada uno de los estanques. Se deben, dice, aislar los estanques infectados. También debe de existir esa posibilidad, que solamente el agua llegue y salga de un solo estanque sin que esté contaminando de alguna forma a los demás, ¿no? Y asimismo se debe evitar que se utilice la misma red, el mismo transportador y otros enseres de pesca utilizados en estanques infectados. Y en general siempre debe de hacerse una desinfección de estos enseres con formalina, hipoclorito de calcio o algún otro desinfectante. Bueno, necesitan entonces poner atención especial en el asunto de los parásitos, sus ciclos de vida y todo lo que uno debiera de saber. Son aspectos generales, no nos metemos en ninguna cuestión muy específica, pero todo lo que uno debiera saber para estar pensando en cómo estar un momentito que ya me hice bolas. Listo. En cómo podemos estar pensando en las medidas necesarias para poder estar haciendo frente a una determinada enfermedad parasitaria. Bueno, seguimos con la clase. Estamos ahora, después de los monogenios, con la clase tremátoda, que tiene un grupo llamado los digenios. Este es un género, coincide con que también es chino, pero bueno, ya sabemos que hay enfermedades que vienen de allá. Luego, estos digenios tienen dos ventosas. Estoy viendo que aquí no está el nombre, pero bueno, aquí se ve una de esas ventosas. Aquí está, es esta de aquí, y la otra está en la parte superior, esta otra de aquí. No, ya le dudé. Ah, caray, parece que esta es la primera ventosa y la segunda ventosa. Eso tal vez sea otra cuestión. Bueno, tal vez eso se refiere al poro genital, pero está movido aquí la flecha. Listo. Como todos los platelmintos, se nota que hay un exagerado, casi exagerado, ¿sí? Desarrollo del sistema reproductivo. Bueno,
Para los organismos que son parásitos, eso tiene bastante lógica. Para los turbelarios, los que acabamos de ver, que no son parásitos, eso no es muy claro. ¿Por qué tiene lógica? Porque un organismo parásito debe de tener una reproducción muy amplia, además de otras estrategias, para que alguno de sus descendientes pueda llegar y estar creciendo en un nuevo hospedero, en un animal diferente. Y entonces para eso pues es importante que haya mucha descendencia. Bueno, dentro de estos aparatos reproductores no solamente están las gónadas, como ya hemos mencionado, ¿sí? Los ovarios, los testículos, la mayoría son hermafroditas, sino también tienen glándulas especiales del vitelo, ya sabemos qué es eso, y otras estructuras. Hay aquí un útero, ¿sí? Donde se pueden estar eh, almacenando una gran cantidad de huevecillos. También hay para el sistema reproductor masculino unos vas deferens, que son esos vasos que van de salida, y bueno, pueden tener entonces en general una gran cantidad de descendientes. Bien, esta es otra especie. Vean simplemente que aquí está la ventosa oral, la ventosa ventral. Las glándulas vitelógenas no están en todo en toda la superficie, en toda la orilla del animalito. Y aquí hay, bueno, pues un útero bastante lleno de huevecillos. Por cierto que los huevos tienen una estructura especial. Por eso en los análisis coproparasitoscópicos que se hacen con las heces de algún animal, se puede entonces pues estar buscando con una técnica que centrifuga, etcétera, etcétera. Se pueden estar buscando los huevecillos de parásitos que pudieran existir ahí. Y bueno, pues como cada especie tiene un huevo con ciertas características, pues se puede entonces identificar a qué parásitos se tienen. De este género, este es un ciclo de vida en donde hay tres hospederos. El hospedero definitivo, así se llama, es el nombre formal. El hospedero definitivo, donde es aquel en donde está el adulto del parásito. Y entonces el hospedero definitivo aquí, para este ejemplo, es el humano. Y este género vive en los conductos biliares. Y entonces, pues a partir de allí, como la bilis va hacia el intestino, pues salen los huevecillos. En el agua hay una larva miracidio, es de vida libre, ¿sí? Pero penetra a un molusco. Generalmente son caracoles, pero pueden ser moluscos o inclusive también crustáceos. En ese hospedero intermediario, se llama, un primer hospedero intermediario, van a aparecer dos fases larvarias. El esporocisto, que como se ve aquí, va teniendo una reproducción asexual en su interior, de tal manera que un solo esporocisto produce varias redias. Y esta redia tiene una reproducción asexual en su interior, de tal manera que cada una de estas redias produce varias cercarias. Toda esta reproducción asexual asegura que pues haya suficientes cercarias para que busquen al próximo hospedero. Esa cercaria nuevamente está en el agua, es de vida libre, está nadando y penetra mediante aspectos mecánicos y enzimáticos en un pez. Esa cercaria se va a convertir en una metacercaria
que va a estar alojada en la musculatura del pez. Al hacer un análisis entonces de un pez, también lo que se debe de buscar es que alguna especie de grano de protuberancia en la superficie del pez que indique que hay uno de esos quistes con metacercaria. Si existe, pues hay que buscar en el músculo y tratar de obtener esa metacercaria. Esa metacercaria que ya está alojada en el músculo, que ya no se puede mover de ese sitio, pues tiene que esperar a que ese hospedero intermediario, el segundo hospedero intermediario, sea comido por el hospedero definitivo, en este caso el humano. Y el humano tiene que comer la carne de pez cruda o mal cocida o en un buen ceviche y que no tenga el tiempo suficiente, lo que ustedes quieran, que los pedazos de carne del pez sean gruesos y entonces el limón, el ácido, no llegue pues al parásito y pues no lo comemos. Pero bueno, no dejen de comer pez, que de por sí casi no comemos peces los mexicanos. No dejen de comer pez porque esto está en China. Bueno, otro género es el Paragonimus. Este Paragonimus es un parásito propio de invertebrados y de vertebrados y es ocasional, es accidental en el humano y se encuentra en los pulmones del humano. Recuerdo, inclusive en algún programa de la televisión, de esos programas que de la vida salvaje y que no sé qué, y que de los hombres y mujeres que se creen Tarzán o Tarzanas y que se creen muy conocedores de las aventuras en el medio ambiente natural, pues que a algunos se le ocurrió comer unos cangrejos crudos. Bueno, comerse un cangrejo cuando uno está en el campo, pues está bien, siempre y cuando esté muy, muy bien cocido. Otro programa de esos de parásitos de la televisión hablaba sobre una mujer que estaba en no sé qué isla del Pacífico y que vio una babosa grande, un molusco, los que llamamos babosas. Y simplemente se le ocurrió que pudiera estar sabroso y se lo comió. Ambos casos, ambos ejemplos estaban a punto de morir por parásitos, no por paragónimos, pero por diferentes parásitos que no son propios del humano, pero dado que pues dan la oportunidad como ellos de que pues entren al humano, ¿sí? Pues van a estar en ese caso estando en el humano, en una cuestión accidental, como este paragónimo. La fasciola. Fasciola hepática sí es un parásito que está en los humanos y que está en México. Nuevamente vemos todos los aparatos reproductivos que están ahí. Y bueno, su ciclo de vida, bueno, aquí está el mismo animalito. Son animales grandes, son tal vez los mayores de unos 3, 4 centímetros. Y bueno, estos son organismos que tienen una tinción adecuada. Estos dos de aquí, este y este. Este no tiene la tinción, por eso está de otro color. Y la tinción pues es muy importante para ver toda su estructura interna. Las especies aquí en la cuestión taxonómica se diferencian por la estructura interna y entonces en general a alguien que se dedique a este asunto de los parásitos debe de aprender a hacer las tinciones adecuadamente. Este es el ciclo de fasciola, el adulto. Este adulto va a estar también en los conductos biliares. Va a estar sacando los huevos vía el intestino. Va a haber un miracidium también, como la especie pasada, ¿sí? Hay esporocistos, hay redias también. Hay cercarias que salen de un caracol y esa cercaria
se va a buscar, ahora no hay un hospedero intermediario, un segundo hospedero intermediario, sino que solamente hay dos hospederos, el definitivo y un intermediario. Pero esa cercaria se va hacia una planta, se asocia a la plantita, se pega a la plantita, prácticamente se sube a la plantita, porque espera que un animal herbívoro se coma esa plantita y pueda entonces parasitarlo. Esos borregos, esos otros animales herbívoros pueden entonces parasitarse de fasciola hepática cuando se alimentan de esas hierbas. En el caso del humano, pues bueno, ¿qué les parece un buen licuado de alfalfa? Que no esté limpio, por supuesto, que sea salido de un lugar donde esté la alfalfa en compañía de borreguitos y que haya charcos y que haya caracoles, todo eso es necesario para que en esa alfalfa pues estuvieran las metacercarias, que en este caso son cuando ya la cercaria se subió a su planta y se transforma en una metacercaria ahí arriba de esa planta. Así que, si tenemos esas condiciones, van a pensar en qué lugar del estado pudiera haber este parásito. Es decir, donde hay muchos charcos, donde hay borregos y donde hay entonces la posibilidad de fasciola hepática. Eso es de tarea. Ya saben que hay que irme respondiendo esas preguntas. Aquí está también el ciclo de vida. Y dejamos aquí este video. Voy a continuar con otro.